Muy bien, vamos a comenzar con múltiplos. En el caso de múltiplos, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un múltiplo? Un múltiplo de un número es todo aquel número que se obtiene multiplicando ese número por cualquier número natural. Por ejemplo, los múltiplos de cualquier número, pongámosle 7. Los múltiplos de 7, ¿cuáles serían? Serían todos los números que se obtienen multiplicando ese 7 por cualquier número natural. Es decir, lo puedo multiplicar por el 1 y obtendría el 7. Lo multiplico por el 2 y obtengo el 14. Y así lo multiplico por el 3, obtengo el 21. Todos estos números que van a aparecer acá son los múltiplos de 7. ¿Sí? Es decir, que los múltiplos de 7 van a ser infinitos. ¿Por qué? Porque yo puedo darle cualquier número, aquí multiplicar este 7 por cualquier número natural y me va a dar un múltiplo de 7. Estos son los múltiplos de 7. Bien, entonces recuerden que estos son los múltiplos, ¿no? Es decir, que los múltiplos de 7 van a ser 7, 14, 21, ¿sí? Pongámosle de esta manera, múltiplos de 7, y vamos a ver que es 7, 14, 21, 28, 35, es decir, todo número que está en la tabla del 7 es múltiplo de 7. Bien. Luego vamos a tener el concepto de divisor. ¿Qué sería un divisor? Un divisor de un número determinado son los números que me dividen a ese número de manera exacta. Es decir, sean divisiones en el que el resto sea 0. Por ejemplo, los divisores de 10. ¿Bien? 10. ¿Cuáles son los números que dividen a 10 de manera exacta? Que yo lo puedo dividir y me da un número exacto. Entonces van a ser, los divisores de 10 pueden ser 1, ¿bien? 1 es un divisor de 10, ¿por qué? Porque 10 dividido en 1 me da de manera exacta 10 y el resto es 0. ¿Bien? ¿Cuál otro es divisor de 10? El 2. ¿Por qué? Porque si yo a 10 lo divido en 2, voy a obtener 5, ¿verdad? Y también me da, es una división exacta. ¿Y cuál otro? Y ustedes ya verán que es 5. ¿Por qué? Porque 10 dividido en 2, 10 dividido en 5 es 2. ¿Sí? Entonces, los divisores de 10 son 1, 2 y 5. Y no tiene más divisores. Por ejemplo, 3 no es un divisor de 10. ¿Por qué? Porque si yo divido 10 en 3, no es exacta. Esta división no es exacta, ¿por qué? Porque el resto no es 0. ¿Bien? Es decir, un divisor es un número que me lo divide a ese número, a dicho número, de manera exacta. Bien. Ahora, obviamente, aquí vemos que los divisores de 10 entonces hemos dicho que son 1, 2 y 5. ¿Bien? Tiene solamente 3 divisores. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que es un múltiplo y los divisores. Los divisores tienen una cantidad finita de divisores, pero en cambio los múltiplos pueden ser infinitos. Eso sería el concepto de lo que serían múltiplos y divisores, la definición de cada cosa. Vamos a poner un ejemplo sobre los ejercicios que tienen. Bien, en unos ejercicios me dice que escriban todos los números que cumplen con una de las siguientes condiciones. Y hay uno que dice múltiplos de 19 entre 100 y 200. Múltiplos de 19 entre 100 y 200. Entonces, para encontrar los múltiplos de 19 entre 100 y 200, voy a tener que ver cuáles son esos números, cuál es el número más chico que me divide a 19
se me cayó el cursor. El número más chico que sea múltiplo de 19 y que esté más cerca de 100. ¿Cómo podemos hacer? Podemos multiplicar ese número. Por ejemplo, dividamos 100 en 19. Eso me va a dar la aproximación del número. Si yo divido 100 en 19, voy a obtener de 5. 5 por 9, 45. Al 50 van 5, me llevo 5. 5 por 1, 5 y 5, 10, van 0. Entonces sería, cierro la división. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá me sobran números. Significa que el primer número podría ser 19 por 6, un número más grande. Porque 19 por 5 me va a dar 95. Entonces vamos a hacer 19 por 6, lo hagamos así. 9 por 6, 54. 6 por 1, 6 y 5, 11. 114. Entonces, 114 va a ser el primer número múltiplo de 19. ¿Sí? Entonces, múltiplos de 19, ya sabemos que entre 100 va a ser el primero, 114. Y de ahí en más, los otros los obtengo sumándole 19 a esos números. 114 más 19 va a dar 133. ¿Sí? 133 más 19 me va a dar 152. 152 más 19 me va a dar 171. Y así hasta 200. Esa sería una forma de resolverlo. ¿Se entiende eso? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que hacer en ese ejercicio. Lo importante es que ustedes ahora entiendan el concepto de lo que es múltiplo y divisor. Vamos a ver, traten de ir resolviendo ustedes los ejercicios, cualquier cosa me van preguntando, ¿bien? No les quiero hacer yo los ejercicios, quiero que ustedes los hagan. Ahora, sí vamos a ir viendo el otro concepto que teníamos, que era el de criterios de divisibilidad. ¿Bien? Con respecto a los criterios de divisibilidad, tienen simplemente que entender que para qué sirven esos criterios. Esos criterios me dicen cómo puedo yo saber si un número es divisible por otro sin tener que hacer la división. Y los criterios me dan varios, ustedes tienen ahí muchos, los voy a ir explicando para cada caso, pero hay tres principales que son muy importantes porque con eso dentro de todo me puedo manejar con casi todo, con todos. ¿Por qué? Que son los de la divisibilidad por 2, que me dice cuándo un número es divisible por 2. Cualquier número es divisible por 2 si termina en número par. Ustedes lo tienen escrito, no lo voy a escribir. Pero sí vamos a ir viendo los ejemplos. Por ejemplo, el número 332 o 330, ¿sí? El número 330 es divisible por 2. ¿Cómo sé yo que se puede dividir en 2? Porque termina, este numerito, termina en un número que es par. El 0, tengan en cuenta que se toma como un número par, aunque no lo sea. Pero se lo toma como par. ¿Bien? Por ejemplo, 28, 30. 30 son números pares. ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6, 8. Y en este caso lo tomamos al 0. Si yo tengo 751, este no es divisible por 2. No se lo puede dividir en 2. ¿Por qué? Porque termina en un número impar. No se cumple el hecho de que termine en número par. Bien, eso sería el criterio de divisibilidad por 2. ¿Cuál sería el de divisibilidad por 3? Este me dice cuándo un número se puede dividir en 3. Y el criterio dice que un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. Por ejemplo, 524. Yo no sé si 524 se puede dividir en 3, pero lo puedo saber haciendo algo muy sencillo. Sin dividir, para saber, no es necesario que divida. Lo único que voy a hacer es sumar las cifras de 5, 2 y 4. Ahora, 5 más 2, 7, más 4, 11. 11 es múltiplo de 3.
En este caso 11 no es múltiplo de 3, por lo tanto este no se puede dividir en 3. Pero por ejemplo, si yo tengo el número 741, ¿sí? La suma de las cifras de este me da 12. 7 más 4, 11, más 1, 12. Y 12 sí se puede dividir en 3. Por lo tanto, este número sí se puede dividir en 3. ¿Sí? El otro criterio muy importante es el de divisibilidad por 5. ¿Sí? Me dirán por qué salto al 5 y lo salto al 4. Lo salteo al 4. Simplemente porque ustedes pueden utilizar el de 2. Si un número se puede dividir en 4, significa que también se puede dividir en 2. Entonces directamente puedo utilizar dividir en 2 antes que dividir en 4. Obviamente voy a tener que dividir más, porque si yo puedo dividir en 4, significa que puedo dividir en 2 dos veces. Pero no importa, no tienen que estudiar más criterios. ¿Sí? Obviamente ahí en el libro están todos en las definiciones, pero no es necesario que lo sepan a todos de memoria. Me interesan que al menos el de 2, el 3 y el 5 lo manejen bien. ¿Qué me dice el criterio de divisibilidad por 5? ¿Cuándo un número se puede dividir en 5? Un número se puede dividir en 5 cuando termina en 0 o en 5. Es decir, el número 7545 se puede dividir en 5 porque termina en 5. El número 9370 también se puede dividir en 5 porque termina en 0. Si termina en 0 o en 5, se puede dividir en 5. Bien, lo cual me lleva a que, por ejemplo, 330 se pueda dividir en 5. ¿Verdad? Bien. Luego, los que por ahí son menos claros son los criterios de divisibilidad por 7, que eso les puede llegar a costar, que no está en el libro. Lo podríamos poner como tarea, si quieren buscarlo. Ya voy a ver eso, les digo. Pero no hace falta que lo sepan de memoria. Sí, el que cuesta por ahí es el de 11, que me dice, que uno a veces no lo tiene de memoria, que dice que la diferencia entre las sumas de las cifras que ocupan los lugares pares o impares es 0 u 11. Por ejemplo, en este caso ustedes tienen el número 8415. Este es el de divisibilidad por 11. Bien, ¿cómo puedo saber yo si este número es divisible por 11? Lo que tengo que hacer es sumar las cifras que están ocupando el número par y sumar las que ocupan el impar. Es decir, las cifras que ocupan una posición par, ¿sí? La sumo y me da 9. La otra me la sumo y me da 9. ¿Sí? Ahora, la resta de esas dos sumas me tiene que dar 0. En este caso me da 0. Si me da 0 es porque es múltiplo de 11. ¿Bien? Si me da 0 o me da 11. Pero si me da cualquier otro número, no. Por ejemplo, tomemos este número, 9370. Si yo sumo estos dos números, ¿qué obtengo? Obtengo 16. Si a eso le resto 3 más 0, que sería 3, ¿qué me va a dar? Me va a dar 13. ¿Ese número es divisible por 11? No, porque no me da ni 0 ni 11 esa resta. ¿Bien? Ahora, estaría bueno verlo. ¿Qué número tendría que tener acá para que sea múltiplo de 11? ¿Qué opinan? Recuerden que la resta me tiene que dar 11. ¿Cuánto y en ese número, qué número necesito acá para que me reste y me dé 11? Obviamente yo acá necesito que sea 5. Por lo tanto, la suma de este número con otro tiene que ser un 2. ¿Sí? Y si toman la calculadora y dividen, van a ver que me va a dar que es divisible por 11. La división es exacta. Bien. No hace falta que se estudien todos los criterios de divisibilidad de memoria. Sí los pueden tener a mano para hacer los ejercicios. Pero los que sí tienen que saber, y es importante que lo sepan, son estos tres.
el de 2, el de 3 y el de 5. Espero que les haya aclarado un poco el tema de los criterios de divisibilidad y bueno, nos vemos en el próximo videito.